Pues muy buenas a todas de nuevo. ¿No se oye? A ver, ¿ahora? ¿Se puede abordar? No, Sí. espera. Es que hay dos computadores. Ahora. Hola. Pues muy buenas a todas de nuevo. Yo me llamo Josué y paso a presentar la mesa que hemos realizado, que hemos montado desde Izquierda Unida para conocer un poco más cómo se vive el tener una sexualidad o identidad de género no normativa y ser migrante, ¿no? Para empezar a ver debates sobre esta temática concreta, formarnos y definitivamente hacer política, ¿no? Y para ello hemos contado en primer lugar con la profesora y doctora de Sociología Carmen Romero Bachiller, profesora de la Complutense, así como investigadora y tiene diversas publicaciones también. Luego continuaremos con Leticia Rojas, que ella es licenciada en Antropología Aplicada y máster en Ciencias Sociales con mención en Estudios de Género y de la Cultura. Y por último, Alex Aguirre, que él es licenciado en Ciencias Administrativas y máster en Migraciones y Cooperación y Desarrollo, así como activista transmigrante. Leticia también es activista transmigrante, que lo olvidé decir. Pues nada, doy paso a Carmen Romero. Bueno, en primer lugar también quería agradecer a toda la gente que estáis organizando las jornadas, desde Aliadas de Izquierda Unida, y pues haberlas organizado y haber contado conmigo para ello. Un poco siguiendo digamos, cuando me contactasteis, me contactaron para hacer esta mesa, lo que me propusieron básicamente era plantear algunas de las cuestiones en torno a la cuestión LGTB migrante y cómo podían estar vinculadas con prácticas de intervención política, ¿no? Y algunos debates que podían salir alrededor. Por eso planteaba proponer justamente eso, ¿no? O sea, brevemente querría haber hecho estos espacios de debate mostrando algunas de las complejidades que enfrentan y qué efectos tienen, ¿no? Las prácticas políticas que se vienen desarrollando, que se vienen ya desarrollando en el Estado español y en otros ámbitos cercanos, que bueno, que muchas veces los empleamos como referente. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es presentar algunas cuestiones y algunos ejemplos fundamentalmente sobre cómo se viene tratando la situación de las personas LGTB migrantes o peticionarias de asilo, ¿no? Y en un sentido amplio sobre cómo se enmarcan las relaciones entre sexualidades y posiciones de género no normativas, por un lado, y cuál es la regulación del tránsito de fronteras y cómo las prácticas sociopolíticas regulan y producen ciertos espacios y cuerpos como posibles o imposibles. Imposibles al menos teóricamente, lo que conduce a una cierta invisibilización que yo creo que es enormemente problemática, ¿no? O sea, de alguna manera, estas serían como las preguntas así fuertes como para un debate, que yo creo que después se van a plantear, o digamos, yo creo que el debate se articula como en 5 elementos, ¿no? que he planteado a continuación. En líneas generales, pero ya digo que, a ver, esto obviamente es una simplificación, ¿de acuerdo? Es una simplificación porque yo creo que el debate es muy amplio y muy complejo, pero sí que querría partir de unas cuantas líneas que yo creo que sí que articulan como el marco, al menos de los presupuestos, en torno a los cuales se está debatiendo o se está articulando la situación de los colectivos LGTB migrantes y peticionarios de asilo, o mejor, debería decir, no tanto LGTB migrantes y peticionarios de asilo, sino personas con sexualidades y posiciones de género no normativas, migrantes y peticionarias de asilo. Ahora entraré a ver por qué esa diferencia, ¿no? Porque yo creo que eso entra en algunas de las regulaciones que yo creo que habría que al menos poner en cuestión, ¿no? O saber cómo se están realizando, ¿vale? Entonces, digamos, tendríamos un primer supuesto que yo creo que es, digamos, un elemento fundamental en cómo se está identificando esta cuestión en general, que tiene que ver en este caso de una forma más amplia con, por un lado, lo que vienen a ser las demandas del colectivo LGTB y por otro lado la situación y la regulación de los tránsitos migratorios, que se articulan
en múltiples lados, ¿no? Y en ese sentido es como se tiende a oponer al colectivo y los intereses LGTBs, que son presentados como el colectivo como homogéneamente blanco y con acceso a la ciudadanía, a un colectivo migrante que es presentado homogéneamente como militantemente heterosexual y por lo tanto, y además homófobo, ¿no? Esta imagen se agudiza particularmente con la representación del colectivo musulmán. Bueno, luego después más adelante, ahora lo que voy a hacer es como presentar, digamos, las formas en las que de alguna manera se articulan estos supuestos de partida a cuestionar, y luego pues querría entrar en cada uno de ellos desde cómo se han venido criticando, planteando junto con estos supuestos las líneas de crítica y debate que se han venido planteando desde diferentes movimientos LGTB, queer, etc. Y también desde planteamientos teóricos y políticos feministas, LGTB, ¿de acuerdo? O sea, ese sería un poco el marco, ¿no? Voy a poner también ejemplos, ¿no? Para que se vea exactamente a qué hace referencia, porque cada una de estas, digamos, imágenes tiene efectos concretos en las prácticas concretas cotidianas ahora mismo, ¿no? Que yo creo que es importante. El segundo supuesto sería esta idea de que se tiende a promover una idea o una imagen de la sociedad española, occidental, como más libre, entre comillas, respetuosa con los derechos, y por lo tanto se trata de identificar o se tiende a identificar a las personas LGTB migrantes o a las personas con sexualidades y posiciones de género no normativas que migran como personas que están tratando de moverse a lugares donde existe una mayor libertad, ¿no? Para poder desarrollar libremente estas identidades y estos deseos. A ver, en este sentido, esto también es problemático. Ahora veremos qué planteas o qué problema se plantea. Y ahí plantearemos también una crítica, en este caso desde la... Bueno, ahora entraré en las críticas, no voy a... En tercer lugar, se tiende a proyectar la idea de que las personas que ocupan posiciones no normativas de género y sexualidad desarrollan identidades LGTB tal y como las identificamos aquí en Occidente desde la emergencia del concepto de homosexualidad como una identidad en el marco de la construcción biopolítica que viene aconteciendo desde la segunda mitad del siglo XIX. Ya sabéis que esto lo cuenta Foucault, pero ya sabéis que además es todo el trabajo que se viene realizando y digamos el trabajo histórico que nos narra cómo la palabra homosexualidad, que aparece en el ámbito médico, aparece por primera vez en 1869, con lo cual es de bastante reciente aparición. Paréntesis, el término heterosexual es todavía más reciente, va a aparecer en 1880. Precisamente cuando aparece el homosexual, tiene que aparecer la heterosexualidad como contraparte, ¿no? Bueno. Entonces, ¿esto qué ocurre? O sea, este modelo biopolítico que se impone como universal, lo que va a hacer es que las demandas para identificar y reconocer a las personas migrantes con sexualidades y posiciones de género no normativas se van a plegar a estas expectativas de formas a menudo muy rígidas y que no se corresponden con la experiencia vital que gran parte de las personas LGTB tienen ni aquí ni en otros lugares. La verdad de la identidad, sustentada en las prácticas, se presume necesariamente coherente, de tal forma que cualquier práctica que rompa con la oposición radical homo-hetero, y en el caso de las personas con posiciones de género no normativas, o que rompa se presume necesariamente coherente, tal como marcaría la oposición homo-hetero. Quiero decir, si eres gay, tienes que ser gay, si eres boyera, tienes que ser boyera, si eres hetero, eres hetero. Quiero decir, cualquier elemento que rompa este tipo de posiciones se considera enormemente problemático y no puede ser. Lo mismo ocurre con las personas con posiciones de género normativas. En este caso se demanda que se plieguen a lo que viene siendo llamado el modelo de la transexualidad como migración, ¿no? De tal forma que pasamos de un polo, por ejemplo, mujer, a otro polo varón, o de un polo varón a otro polo mujer. Se considera que no hay un espacio entre medias, un espacio posible, habitable, ¿no? Entonces tiene que hacerse el tránsito de un lado a otro. Con lo cual, cualquier otro tipo de posición que no se adentre dentro de esta lógica tampoco va a ser identificada como tal, ¿no?
Entonces, esto es problemático. Bueno, hay también otra crítica que vamos a entrarle luego después. En cuarto lugar, tendríamos cómo esta visión universalista de la identidad LGTB tiende además a proyectarse hacia afuera de los estados. Si digamos, la primera mirada de la visión universalista tenía un fin más de carácter biopolítico, esto es, tratar de controlar los cuerpos, ¿no?, y disciplinar esos cuerpos en el sentido de Foucault, ¿no?, cómo se organizan y cómo deben ser esas relaciones, también tiene un proyecto, si queréis, expansivo, universalista hacia afuera. Y esto se traduce en cómo hacia afuera se proyecta por medio de acuerdos de cooperación o fondos de ayuda al desarrollo que van a promover formas de organización LGTB que van a ser asimilables al modelo hegemónico asentado desde el aquí, ¿no? Sin atender a las demandas concretas de los colectivos con sexualidades y posiciones de sexo no normativas en los países de intervención. Algo de esto probablemente mencionará quizá Leticia, porque algo de esto ha trabajado más ampliamente, pero esto es una cuestión también a tener en cuenta. Una nota a este respecto. Este carácter imperialista para imponer modelos de sexualidad hegemónicos no es nuevo. En este caso se hace apelando a el tema de los derechos civiles, etcétera, etcétera, y planteando de nuevo una especie de preeminencia de los países occidentales que son más civilizados y están más avanzados frente a unos otros que se presentan como atrasados, ¿no?, y que tienen que adentrarse y mejorar en esa escala y en esa línea ascendente de progreso. Claro, esto es problemático porque esto ya se aplicó anteriormente, pero cuando se aplicó anteriormente, cuando se estaba produciendo la colonización, el sentido era inverso. Eran los otros colonizados que tenían prácticas perversas, ¿no?, y formas de sexualidad que se entendían como inadecuadas, que tuvieron que ser enseñados en el buen hacer de la heterosexualidad normativa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora hay giros ahí interesantes. Bueno, sobre eso podemos... En realidad, estoy empezando ya a hacer la crítica y quería plantearlo, digamos, primero estos y luego hacer la crítica, pero bueno. Por último, ¿no?, como resultado de todas estas cuestiones, se tiende a identificar, o sea, básicamente, no se tiende a identificar cuáles son las necesidades concretas de los colectivos LGTB migrante o las personas con sexualidades y prácticas de género no normativas, migrantes y peticionarias de asilo, puesto que las necesidades se siguen, las necesidades de cada una de estas entidades, esto es, del colectivo LGTB por un lado, del colectivo migrante por otro, de las mujeres por otro, etcétera, etcétera, se sigue planteando como elementos exclusivos y excluyentes. Y entonces hay poco tránsito y pocas formas de entender cómo se están produciendo estas, digamos, posiciones que están múltiplemente atravesadas, ¿no?, por diferentes situaciones pues, de opresión, de subordinación, etc. Entonces es necesario, en este caso, o sería necesario, poder desarrollar políticas efectivamente interseccionales, ¿no?, que respondan a esta complejidad identitaria, ¿no?, y promover al mismo tiempo otra cuestión que yo creo que es fundamental, que es la autoorganización, ¿no? Por eso yo creo que además el trabajo de migrantes transgresoras me parece tan relevante. Bueno, cada uno de estos aspectos que hemos visto antes, ¿vale?, tendría una crítica. A la oposición del colectivo LGTB, proyectado como blanco y ciudadano, frente al colectivo inmigrante, la crítica vendría dada desde el trabajo que se viene haciendo en los últimos años en torno al concepto de homonacionalismo que desarrolló Yasbir Puar en 2007. Ahora entraremos a ver en cada uno de estos aspectos. La crítica a esta idea de que en Occidente somos, o en Occidente o aquí estamos más desarrollados y por lo tanto la gente que migra con posiciones, sexualidades e identidades de género no normativas, lo que va a tratar es de buscar, digamos, una especie de paraíso o Edén donde poder ser posible en un espacio de mayor libertad, también va a ser cuestionada en este caso desde una relectura de las relaciones diaspóricas LGTBIQ.
ese modelo identitario basado en una universalización de un determinado modelo político que va a plantear que la identidad LGTB o la identidad gay o lesbiana tal como la entendemos es una identidad única, uniforme, estable, estática, etc. y que sirve como modelo coherente, la vamos a oponer precisamente con toda la crítica a ese modelo que se viene haciendo desde la tradición de la teoría queer. La crítica a este imperialismo gay la vamos a hacer también con el trabajo de varias autoras y autores que vienen trayendo, como Jean Haritaworth, que es pues un autor muy importante en estos términos aquí en Europa, y que está planteándose ya un debate muy interesante. Y vamos a ver a qué hacemos referencia con esto del imperialismo gay, qué consecuencias tiene. Y yo creo que esto es especialmente importante teorizarlo y pensarlo desde una organización LGTB de izquierdas que busca tener un compromiso político realista, porque tenemos que tener cuidado con los paternalismos cargados de buenas intenciones, que a veces son tan opresivos como otro tipo de prácticas que quizá no se presentan como tan buenistas, ¿no? Y por último, esa necesidad frente a esa tensión de no ser capaces de responder a las demandas del colectivo de personas con identidades, con posiciones de género y sexualidades no normativas, tanto peticionarios de asilo como migrantes, sería necesario esa intervención desde la perspectiva interseccional y la promoción de la autoorganización. Vale. Voy fatal de tiempo, así que acelero. Entonces, el concepto de monadicionalismo voy a tratar de ponerlo, voy a tratar de explicarlo y luego pues poner ejemplos de cómo se está utilizando aquí y ahora, porque esto es más cercano de lo que parece. Vale, fue acuñado por Jasbir Puar en el libro Terrorist Assemblages, que se publicó en 2007, y el libro tenía fundamentalmente, lo que hace es toda una crítica a todo el Estado nacional que surgió en Estados Unidos a partir del 11S y la aplicación de las llamadas Patriot Act. ¿Vale? Esto lo habéis oído hablar, etcétera, etcétera. Entonces, Jasbir Puar hace un análisis de cómo en toda esta lógica se está rearticulando las pertenencias patrióticas a la nación, generando por contra determinado tipo de exclusiones. En esas exclusiones se va a plantear una oposición entre los cuerpos islámicos que se convierten en potencialmente terroristas, fundamentalmente aquellos de varones, y los cuerpos queer que por primera vez, en este caso, van a aparecer como ciudadanos. ¿Y por qué por primera vez en este caso? Porque generalmente los colectivos LGTB eran aquellos que no eran asimilables al cuerpo de la nación. De hecho, en Estados Unidos sabéis que estaba la famosa doctrina a partir de Clinton, Don't Ask, Don't Tell, que precisamente estaba en el ejército porque se suponía que el ejército, en tanto que elemento patriótico para defender la nación, tenía que estar vinculado a aquellos que podían sostenerla. El colectivo LGTB quedaba fuera, porque no era un espacio apropiado, no era algo apropiado o apropiable a la nación. Lo que cuenta Jasbir Puar es que cómo, mediante los mecanismos recientes que están reconfigurando los derechos, etcétera, etcétera, se está empezando a emerger un tipo de ciudadano LGTB, no cualquier tipo de ciudadano, no cualquier cuerpo LGTB, un tipo particular de ciudadano LGTB, que sí que va a estar adscrito, va a poder incorporarse a ese modelo de la nación. Y en esa incorporación a ese modelo de la nación, digamos, va a ocurrir, según ella, por tres mecanismos que ella nombra como el excepcionalismo sexual, la normatividad queer o regulatory queerness, va a decir, y la ascendencia de lo blanco. Voy a ver si me centro un poquito en ellos para explicar a qué hace referencia. Por excepcionalismo sexual, Puar hace referencia a cómo en el contexto actual de Estados Unidos, y podríamos añadir en los estados europeos, la inclusión de los colectivos LGTB en los imaginarios nacionales se ha asentado sobre un excepcionalismo sexual de ciertos tipos de presentaciones de género y sexualidades no normativas, en oposición a ciertos tipos inadecuados de sexualidades musulmanas homo y hetero. Esto es,
se construye una sexualidad, un marco legal de las sexualidades posibles que amplían el ámbito de la ciudadanía para incorporar a ciertos ciudadanos LGTB. Pero esta incorporación de ciertos ciudadanos LGTB, ciudadanos blancos, con vínculo de ciudadanía, etc., se hace sobre la exclusión de otros colectivos, ¿no? Jasbir Puar señala concretamente a los colectivos musulmanes. Está pensando, ya os digo, sobre todo en el ámbito post-11S, aquí podríamos hablar del ámbito post-11M, la islamofobia, etc., pero esto tiene un elemento fundamental de cara también a la regulación de las migraciones, y ahora veremos por qué. Porque lo que va a plantear en segundo lugar es esta normatividad queer, que se desprende a continuación como parte de este mecanismo que viene identificando un secularismo reconocedor de los derechos LGTB como opuesto a las comunidades musulmanas. Esto es, nosotros, en tanto que ciudadanos de democracias occidentales avanzadas, todo esto entrecomillado, que hemos conseguido desprendernos del peso restrictivo de las religiones, aunque ya sabemos que aquí sigue teniendo bastante peso, no hace falta pues, más que oír al secretario de la Conferencia Episcopal reforzando las teorías del obispo Rey recientemente. Y entonces, frente a esto se opone a las comunidades musulmanas que se presentan como pues eso, ¿no? excesivamente religiosas, ancladas en el pasado, conservadoras, etcétera, etcétera. Esto de forma amplia también se podría ampliar a otros colectivos también migrantes, en este caso no necesariamente musulmanes, pero tremendamente cristianos, que se plantean también como antiguos, con otro tipo de, en fin, este tipo de mecanismo que se está realizando. Entonces, esto, aquí querría centrarme, porque claro, lo que está haciéndose es que esta teoría de la secularización versus la religiosidad, que puede poner en peligro las libertades y los derechos de la ciudadanía y de la nación, en tanto que nación democrática, etcétera, etcétera, es algo que ya se viene empleando en las legislaciones actuales. Por ejemplo, hasta agosto de 2008, tal como recogen la misma Jasbir Puar y Judith Butler, había una práctica en el Estado holandés por la cual, para demandar residencia, o sea, cuando ibas a solicitar que te dieran un visado para acceder a la residencia y poder estar como inmigrante dentro del Estado holandés, se hacía pasar por una serie de test, ¿no? Estos test, entre otras cosas, lo que hacían era mostrar la imagen de dos hombres besándose. Y las personas a las que les hacían el test tenían que reaccionar ante esa imagen. Una reacción adecuada para poder ser asimilable y por lo tanto incorporado al Estado holandés era una reacción comprendida o entendida como de tolerancia, ¿no? Claro, ¿qué tipo de mecanismo y qué tipo de ejercicio se está produciendo aquí? Se está proyectando la sospecha de intolerancia, la sospecha de odio, la sospecha de homofobia, de forma homogénea a todos aquellos que quieren entrar en el Estado, esto es, a todos aquellos solicitantes de, pues eso, la residencia, etcétera, etcétera. Todos los migrantes, por lo tanto, quedan asimilados como potencialmente homófobos. Esto es preocupante. Del mismo modo y con el mismo mecanismo, lo que hemos hecho también es homogeneizar toda la población, en este caso del Estado holandés, como vinculada, o sea, respetuosa con los derechos, etcétera, etcétera. Lo cual también, pues es bastante cuestionable, ¿no? Porque esta misma pregunta o esta misma imagen no se les presenta a estas personas dentro del Estado holandés, a estos ciudadanos, para que puedan reaccionar ante ellas. Vale. Y podéis decir, bueno, esto está sucediendo en Holanda. Vale. Pero es que no sucede solamente en Holanda. Sí, vale, pues voy rapidísimamente. En el reglamento, en el último reglamento de 2011 y de la actual ley de extranjería de 2009, aparece un nuevo concepto que es el concepto de esfuerzo de integración. Y este esfuerzo de integración es algo que va a poder ser empleado para la renovación de diferentes permisos de residencia y para solicitar la reagrupación familiar en caso de que no se cumplan completamente los requisitos establecidos en la ley.
requerida de un informe de las comunidades autónomas que reconocerá la participación de toda una serie de cuestiones como aprendizaje de idiomas del Estado o respeto de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres. A ver, esta idea del homonacionalismo no solamente se aplica a los derechos LGTB, sino se proyecta en dos direcciones, derechos LGTB y en relación con los derechos de igualdad de género, ¿no? Como veis, digamos, la redacción es un tanto, digamos, ambigua, no hay una explicitación de los derechos LGTB, porque hubiera sido complicado, pero en esta idea de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia, yo creo que, implícitamente está apelándose a ese tipo de requisitos. A ver, hay que ver qué va a pasar a continuación, porque tal como están las cuestiones en el momento actual, no se puede saber qué va a pasar, pero es de sospechar que desde luego a mejor no van a ir. Y probablemente las apelaciones, quizá no se apele directamente a las libertades LGTB, o quizás sí, pero desde luego al tema de género seguramente sí, aunque ya sabemos cómo se entiende los problemas que tienen pues, las mujeres en este momento. Quizá el problema que tenemos es que nos impiden la maternidad. Habría que ver en qué sentido lo hacen, ¿no? Entended que eso es una ironía. Bueno, este no planteamiento, como digo, se asienta en el tercer aspecto de la definición de Puar, que era este de la ascendencia de lo blanco, ¿no? De tal forma que lo que plantearíamos es que el propio modo en cómo se construyen o identifican las posiciones LGTB hace que éstas sean necesariamente presentadas como blancas y ciudadanas, lo que habíamos dicho antes, mientras que los colectivos migrantes son identificados como heteros, fundamentalmente en el caso de potencia islámica. Sí, perdona. Vale. Con respecto al tema de la diáspora, ¿no? ¿Por qué cuestionar esta idea de que la gente viene buscando un espacio, digamos, mejor, ¿no? Donde se plantearía que claramente, de nuevo, estamos reforzando esas mismas ideas de solidaridad que hemos planteado anteriormente. Los otros están mal, nosotros tenemos una posición guay, donde hay derechos, etcétera, etcétera. O sea, seguimos, la lógica se reproduce, ¿vale? Pero claro, lo que hacemos, digamos, las críticas que se han venido desarrollando desde toda la teorización de las diásporas queer, por ejemplo, es que de alguna manera, digamos, el término diáspora aplicado a las migraciones generalmente se vincula a un deseo de retorno al hogar, ¿no? El hogar perdido al que se trata de volver. En el caso de las diásporas queer se produce una inversión en la linealidad de la narrativa tradicional de diáspora, de tal forma que el deseo de hogar no es un deseo de retorno al hogar del que hemos procedido, sino que se plantearía como tratar de buscar un hogar donde ser posible, ¿no? Donde ser un cuerpo habitable, proyección hacia el futuro. Claro, pero lo que se cuestiona desde la gente que ha venido teorizando este concepto es cómo, en la forma en la que se proyecta esta idea de hogar hacia el futuro, parece que la idea de hogar, la idea de pertenencia vinculada al hogar, resulta aproblemática. Esto es, como si el hogar fuera un lugar maravilloso, donde no hubiera conflictos, donde no hubiera problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Como un Edén mágico que fuera a resolver mágicamente todos los problemas. Llegaríamos a Villa Gay o Villa Bollera, donde finalmente todos nos aceptarían como colegas, podríamos desarrollarnos, ser felices, etcétera, etcétera, y comer peces, ¿no? El cuento no es exactamente así, ¿no? Entonces, lo que se encierra desde esta crítica es que hay que considerar los conflictos y violencias de la noción de hogar y hay que, en este sentido, atender a los racismos y las xenofobias de la sociedad de acogida y cómo la propia comunidad LGTB actúa con estos ejercicios, practicando situaciones de violencia y de homofobia. La crítica a la forma que habíamos planteado, la crítica a la imposición de una normatividad biopolítica LGTB que identifica posiciones muy concretas que podemos identificar dentro de esta lógica, os traigo aquí a este caso. Esto se ve muy concretamente en el caso de las situaciones de personas con sexualidades no normativas o con géneros no normativos peticionarios de asilo. En este caso, este fue un caso que yo creo que os sonará,
que fue en 2009, hace ya unos cuantos años, pero fue un caso bastante chocante por el cual se le denegó la solicitud de asilo a una mujer de Camerún que lo había solicitado porque había tenido un hijo en el proceso de llegar a España. Había llegado atravesando el Sáhara, los puso en patera, etcétera, etcétera. Y como tenía un hijo, pues no podía ser lesbiana. Esto es lo que plantea el juez, ¿no? Bueno, sobre esto habría muchas cuestiones, obviamente, ¿no? Pero lo que sí que se está planteando es, digamos, la coherencia. En este caso, bueno, una historia además bastante truculenta porque su amante, su pareja, muere en el camino, ella se tiene que prostituir para poder continuar, etcétera, etcétera, y en medio de esto se queda embarazada, ¿no? O sea, digamos que la historia es bastante espeluznante en sí misma, pero también está marcando, y esto ha sido algo que se ha venido trabajando, por ejemplo, desde gente como Elena Tóxica, que hizo recientemente una exposición en el Matadero y todo un trabajo que se llamaba Cuando amar en África se paga con la vida, pero también gente como, por ejemplo, Queer Amnesty, que es una sección de Amnistía Internacional que está en Suiza, que se dedican fundamentalmente a este tipo de casos. Y hay todo un trabajo por el cual las personas que son solicitantes de asilo procedentes de otros países generalmente son sometidas a toda una especie de juicio que tiene que ver con poder demostrar su identidad LGTB. Pero esa demostración de la identidad LGTB tiene que ver con demostrar una identidad LGTB reconocible en términos occidentales. Esto es, con prácticas, con formas que sean... Y esto es muy complicado, incluso... Sabéis que la ley de asilo político en España, también desde el 2009, reconoce como causa de asilo pues eso, ¿no? el acoso o la persecución por motivos de sexualidad y por motivos de sexualidad, o sea, de género no normativo. Pero para estos casos tienes que poder probarlo, y el problema es poder probarlo, ¿no? Cuando para tener una vida vivible en determinados espacios lo que tienes que hacer es, por ejemplo, disimular, esconderte, no mostrarte, etcétera, etcétera, esto hace muy difícil poder probar que estás siendo víctima de algún tipo de acoso. Fundamentalmente, las únicas personas que están pudiendo demandar o solicitar este tipo de asilos son personas que son activistas en un sentido bastante reconocible desde aquí y que tienen pruebas, o bien por denuncias, o bien por que haya habido pruebas de las agresiones en periódicos, etcétera, etcétera. Y esto es muy complicado. Bueno, sigo muy rápidamente. El tema del imperialismo gay. Vale, bueno, aquí os traigo un caso porque fue bastante... recorrió en este caso a nivel europeo todas las web, etcétera, etcétera, y fue bastante sonado. Fue la censura del artículo Gay Imperialism, Gender and Sexuality Discourse in the War of Terror, que publicaron Jim Haritaworth, Tamisla Taukir, Elsa Erdan, en el libro Out of Place, Interrogating Silences in Queerness, Raciality, que editaron Adi Kutzman y Esperanza Miyake. Entonces, en este artículo lo que hacían era poner como ejemplo de prácticas de colectivos gays que tenían prácticas imperialistas al colectivo gay Outrage, que es un colectivo de Gran Bretaña, y en concreto a Peter Tatchell, que es uno de sus digamos, personajes de cabecera. Esto llevó a que Peter Tatchell organizó un libelo contra la editorial y finalmente la editorial decidió plantear que el libro estaba out of print, o sea que se había acabado, se había agotado, cuando no era cierto, está básicamente secuestrado. Entonces, ¿por qué se señalaba a Peter Tatchell y a Outrage? Porque tiene todo un conjunto de políticas donde, por ejemplo, ha criticado muy directamente a los colectivos musulmanes, llegando incluso a manifestarse en Gran Bretaña junto a colectivos fascistas que pedían pues, que se expulsara, por ejemplo, a gente de procedencia islámica. O, por ejemplo, Peter Tatchell y Outrage tienen todo un conjunto de políticas de defensa, ¿no?, de los colectivos LGTB en África, que ha sido muy cuestionado por parte de los colectivos LGTB africanos, porque no les tiene en cuenta y porque además el tipo de fórmulas políticas que está planteando en ocasiones tienden a
poner en peligro las vidas de las personas activistas en estos países en África más que ayudar. Entonces, quiero decir, de nuevo, ahí tenemos algunos problemas que podemos ver. En el Estado español, las prácticas que podemos reconocer más como de imperialismo gay irían en otra línea. Irían más en la línea de, esto yo creo que ahora mismo ya no ha ocurrido porque se ha encargado toda la financiación a, pues eso, ¿no?, a cooperación y desarrollo, etcétera, etcétera, pero sí que con el anterior gobierno había toda una línea donde se estaba financiando a colectivos LGTB, fundamentalmente en Latinoamérica, y de esto yo creo que Leticia y Alex saben más, pero lo que se estaba haciendo con esto también era en parte controlar la agenda, ¿no? ¿Qué cosas podían financiarse? Eran cuestiones que de alguna manera ya venían diseñadas desde el principio, desde aquí. Ojo, con buenas intenciones, pero con efectos que pueden no corresponder con las necesidades de estos países. Bueno, y ya cortaría, que ya creo que voy fuera de tiempo. Básicamente lo que se plantearía sería, yo creo, para resolver también y poder dar cuenta de cuáles son las necesidades de los colectivos LGTB aquí, habría que responder o plantear la necesidad de establecer políticas interseccionales y promover la autoorganización. ¿Por qué hablo de políticas interseccionales? Bueno, la interseccionalidad es toda una línea teórica, una perspectiva que se viene trabajando desde el feminismo, donde lo que se atiende es a cómo las posiciones que ocupamos no son única y exclusivamente marcadas por una identidad, como ya os he dicho, en términos exclusivos y excluyentes, sino que, digamos, estamos conformados de formas múltiples de tal manera que estamos sometidos a diferentes procesos que además nos van a posicionar en ocasiones en posiciones de privilegio, en ocasiones en posiciones de opresión, que tiene que ver con relaciones contextuales y situadas, ¿no? Y en ese sentido es necesario abordar políticas que tengan en cuenta estas múltiples intersecciones. No voy a entrar en concreto en cómo se plantearía, lo voy a dejar ahí, porque bueno, si entro a explicarlo yo creo que es más rollo, pero si queréis o si hay dudas sobre cómo se pueden plantear este tipo de políticas, pues si queréis lo podemos discutir luego después, ¿no? Yo creo que lo dejamos aquí y bueno, esto ya os he dicho, lo que he intentado es hacer como un recorrido por diferentes ámbitos políticos, tratar de ver cuáles son las, de alguna manera, digamos, las preconcepciones que están, yo creo, circulando y que en parte están dirigiendo los marcos políticos de actuación que se han venido dando en torno a las prácticas, digamos, a los colectivos con sexualidades y posiciones de género no normativas, migrantes o peticionarios de asilo, y pues cuáles son las dudas que surgen en torno a estas cuestiones, ¿no? Y desde ahí, pues eso sí. Después para el video. Yo tengo. Bueno, hola. Bueno, soy Alex, como ya me presentó mi compa, pues soy activista del colectivo Migrantes Transgresores. Y bueno, pues he sido activista ya en mi país, en Ecuador, desde hace algunos años, y cuando llegué acá, pues claro, ya me topé no solo con el activismo lésbico, sino con el activismo trans y migrante, ¿no? Entonces, bueno, la lucha empezó. Y bueno, lo que venimos a... Así, preferiría decir algo, que lo tengo acá. Vale, perdón. Sí, gracias. Okay. Bueno, no se distraigan. Quiero los cierros, no sé. Bueno, hicimos una investigación, un grupo de mujeres hizo una investigación apoyado por ONU Mujeres del programa de migraciones. El título es La situación social de la población migrante, LGB, transexuales, transgéneros, lesbianas, gays y bisexuales en España desde un enfoque de género y derechos humanos. En sí, lo que queríamos era analizar la situación social de la población migrante LGB en España, como les digo, desde un enfoque de derechos humanos y género,
identificar estos derechos, en concreto estos que siendo vulnerados en intersección con lo migrante, lo TLGB, en ámbitos como en el empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, la salud sexual y reproductiva, reagrupación familiar, el arraigo social, etc. Otro, identificar actividades de incidencia política que permitan avanzar en el acceso y disfrute del derecho a la libre vivencia de la identidad sexual y de género por parte de la población migrante en España. Asimismo, otro, identificar estrategias de inclusión, resistencia y participación de las personas TLGB migrantes en España, como forma de lograr el reconocimiento jurídico y social necesario para su acceso a los derechos humanos. Y, por último, desarrollar una reflexión sobre la importancia de los derechos de la población TLGB en relación a las migraciones y al desarrollo. Para nosotros ha sido como activistas y como profesionales como muy importante hacer esto, y tomando en cuenta en el transcurso de la investigación salían muchas cosas, así que como era algo pequeño y un poco tiempo, de 4 o 6 meses la investigación, entonces lo que fue es casi profundizar en ciertas cosas y en otras explorar, ¿no? Y dejar como algunas preguntas abiertas por seguir trabajándolas. Pero bueno, lo que hicimos, les cuento que entre la metodología y tecnología y técnicas aplicadas recogimos historias de vida, como 14 historias de vida a diferente población, latinoamericanas, población migrante LGTB, ¿no? Latinoamericanas, África y Asia. En sí eran historias de lesbianas, 4 mujeres transexuales, un transexual masculino, 2 transgéneros y gays. También se realizaron entrevistas con organizaciones vinculadas de alguna manera con el tema de migración TLGB. También realizamos grupos de discusión e intercambio de experiencias. Para contarles, en estos grupos de discusión que se hizo con la misma gente entrevistada, se realizaron dinámicas de conocimiento mutuo, expresiones artísticas y también 2 performances o role-playing, donde se dramatizaban situaciones vividas por las propias personas TLGB migrantes en España. Por comentar también acá que fue importante la participación de activistas en esta investigación del colectivo de migrantes transgresores, debido a que acceder a entrevistas de una historia de vida con personas TLGB era como un poco difícil. Migrantes por el tema de la invisibilidad y por el tema del estar sin papel, sin documentos, generaba miedos, ¿no? Entre algunas otras cosas más. Entonces, claro, debido a algunos contactos fue haciéndose una bola de nieve y pudiendo encontrar y poder acceder. Entre los derechos que se pudo encontrar y existentes en España, bueno, le he puesto derechos existentes versus derechos vulnerados. Bueno, aunque el reconocimiento de derechos para personas TLGB migrantes en España sea más avanzado que en otros países, se han develado brechas entre derechos y posibilidades de acceso a los mismos. Ahí hablan del asilo político, que ya Carmen lo especificó claramente. Pero el derecho al asilo por persecución por motivo de género es generalmente reconocido si se va acompañado de otros motivos. La ley de asilo matiza que se incluyen los motivos de persecución por orientación sexual e identidad de género, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación de la protección. Todo lo cual quiere decir que no son motivos suficientes en sí mismos y que deberán ir acompañados de otros, tales como la persecución étnica, política y religiosa. Y ahí, como para nombrar de nuevo lo que decía Carmen, la demostrar bajo pruebas, ¿no? Demostrar bajo pruebas la persecución y la discriminación que sufres en tu país, cosa que es difícil para personas que no son activistas, ¿no? O personas que son visibles en su país, porque si están escondidos y son invisibles dentro de su familia misma, ¿cómo develar o poner una denuncia y denunciar a tu propia familia o a tu propia pareja? O sea, no sé, creo que me explico, ¿no? Entonces es como un poco difícil demostrar eso, es muy complicado. Ciudadanía. Las personas entrevistadas perciben dificultades mayores como migrantes que como TLGB, al menos a un principio de su migración. Se llega a casos en los que se sienten delincuentes sin papeles. El estigma no se diluye en España, sino que se transforma. Si en el país de origen iba unido con muchos casos por el ser TLGB, en España se da sobre todo por el ser extranjero, bueno, en comillas extranjero, ¿no? Pues, migrante.
En una entrevista que también tuvimos con experiencia con una lesbiana, era que decía, claro, que ya no le seguía o le paraba la policía en la calle por ser lesbiana o macho, como se dice ya, sino que ya era por ser latina, migrante y lesbiana, aquí en las calles de Madrid. Otro que le quise nombrar, que también habla de la ley de identidad de género, que algo también nombró usted, me parece. Quería nombrar referente a la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que es la ley de identidad de género 3 del 2007 del 15 de marzo, en el cual esta ley pone como requisitos dos, que es que la persona haya sido diagnosticada en disforia de género, y segundo, que ha sido tratada médicamente durante al menos 2 años para acomodar sus características físicas a las correspondientes del sexo reclamado. Y esto entregado a través de un informe médico, ¿no? Según lo que se desprende de este artículo, no podrán acceder a la rectificación registral las personas extranjeras, aunque residan legalmente en España, salvo que la legislación de su país de origen permita esta misma rectificación. Por tanto, solo alcanzando la nacionalidad española, las personas extranjeras podrán solicitar la rectificación registral en su documentación. O sea, nos ponemos a pensar en cuánto tiempo hay que estar aquí para obtener la nacionalidad, como para que te cambien de nombre. Poniendo el caso de un transexual masculino que en su vida diaria es totalmente masculino y que se llama María. Entonces es como complicado, ¿no? En el DNI, quiero en el NIE. Entonces esto provoca en estas personas, en transexuales, ya sean femeninas o masculinas, provoca depresión, aislamiento, o un caso que un trans masculino comentaba que siempre se presentaba a dejar currículum y le decían ya los llamaremos, pero nunca le han llamado. Eso por un lado. Por el otro, el matrimonio, que bueno, Lucas habló bastante de matrimonio. Sin embargo, también esto ha sido una estrategia para algunos o muchos migrantes que han podido acceder por el tema de papeles. Pero las solicitudes de matrimonio han sido puestas a menudo bajo sospecha por parte de funcionarios de la administración, por lo que exigen pruebas que demuestren la veracidad de la relación amorosa. En otros casos, exigen documentación extra que no es exigida a las personas españolas. Volviendo a los procedimientos, es un verdadero viacrucis para las personas extranjeras. El matrimonio LTGB se configura como una verdadera estrategia política para superar la infraciudadanía a la que se expone a las personas migrantes. El matrimonio gay construye solidaridades cuestionando al mismo tiempo la idea del amor romántico, de la heterosexualidad y de la institución familiar. Como un ejemplo de una experiencia justamente de alguien que quería valerse de esa estrategia, de una mujer transexual que se llamaba Karen, que es de Chile, dice: tengo los sentimientos y un poco encontrados con eso, tener que casarme para acceder a tener papeles, para poder ser una persona común y corriente. Me complico un poco, no puedo andar diciendo ¿te quieres casar conmigo? Y andar con el vestido de novia en la cartera. Porque lo cuestionan tanto, ¿por qué tienen que hacer una investigación? ¿Por qué te tienen que hacer una entrevista? Me parece un poco complicado. Claro que te ponen trabas, claro, mucha gente querrá venirse a vivir, pero eso pasa por el tema de la frontera, que no puedes vivir en cualquier país. Ya. En el caso del mismo grupo migrante, podíamos identificar diferentes líneas, existen diferentes líneas de diferenciación, ¿no? Como por ejemplo, las condiciones de etnia, procedencia, clase y estatuto jurídico imprimen vivencias muy diferenciadas entre unas personas y otras, la cual afecta también a la propia configuración identitaria. El fenotipo y la clase social son determinantes para establecer diferencias en las relaciones de la sociedad española y sobre todo con las fuerzas de seguridad. Las personas negras y las latinas con rasgos indígenas son en mayor medida interpeladas por la policía en los espacios públicos. Como una experiencia de este fenotipo que les comento, hay una compañera uruguaya, transgénero, que dice: soy migrante, pero bueno, soy blanca. La gente no me ve como migrante, soy académica. Bueno, estudio en la academia, estoy casada, no tengo problemas de papeles. Y bueno, y esta misma persona un día se contentó porque le detuvieron en el metro, en el País Vasco. En el País Vasco, y se contentó, porque dijeron, me dijeron que era, como creyeron que le detenían por ser latina.
Y no, la habían confundido por ser alguien de ETA, un etarra. Bueno, ya. Los procesos de camuflaje, si el color de la piel y cierta habilidad lingüística y de actitud lo permiten, constituyen una buena estrategia para evitar detenciones raciales y posibles expulsiones.